Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a ver para qué sirve el polinomio de Taylor, qué es, cuál es su utilidad y qué son las funciones analíticas. Vamos a ver las dos cosas porque en realidad hay una relación directa entre el polinomio de Taylor y las funciones analíticas. Cuando se estudian las funciones analíticas, habitualmente se suelen estudiar dentro de lo que se llama el conjunto de los números complejos, es decir, se estudian las funciones analíticas que están definidas de C en C. La definición de las funciones analíticas definidas de C en C y la definición de las funciones analíticas de variable real, en este caso las definidas de R en R, es la misma, ¿no? Una función es analítica cuando se puede escribir en serie de potencias. O dicho de otra forma, una definición un poco más concienzuda y un poco más matemática. Sería más o menos así. Una función f, tanto de C en C como de R en R, f es analítica en un cierto x sub 0 perteneciente a su dominio de definición. Este x sub 0, el que acabo de poner aquí, puede ser tanto un número real como un número complejo, dependiendo de si estamos definiendo la función dentro de los reales, en los reales, o dentro de los complejos. Entonces x sub 0 puede ser real o complejo. Nosotros, de todas formas, yo me voy a centrar principalmente en las funciones reales de variable real, es decir, me voy a centrar principalmente en este tipo, porque aquí es donde voy a definir el polinomio de Taylor, porque hay mucha relación entre el polinomio de Taylor y las funciones analíticas. Pues bien, una función es analítica, como acabo de decir, en cierto x sub 0 del dominio de definición, sí y solo sí, existe un cierto, vamos a poner delta mayor que 0, de tal forma, ahora explico la definición porque la voy a hacer bastante matemática, de tal forma que para todo x perteneciente al intervalo x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta, es decir, para todo x suficientemente cercano a x sub 0, la función f se puede escribir como una serie de potencias, es decir, como un polinomio infinito en los cuales está centrado en x sub 0, ahora veremos exactamente cómo se escribe, y que va aumentando en este caso el exponente. Sería más o menos así, es decir, f de x se puede escribir de la siguiente forma, con un cierto a sub 0 más un cierto a sub 1 por x menos x sub 0 elevado a 1, aunque no vamos a poner elevado a 1, más un cierto a sub 2 por x menos x sub 0 al cuadrado, más un cierto a sub 3 por x menos x sub 0 elevado a 3, más infinito. Es decir, f de x, en este caso, se puede escribir de esta forma, o dicho de otra manera, cuando el valor x está muy cercano a x sub 0, es decir, pertenece a este intervalo que acabo de decir, entonces el valor de la función f de x se puede calcular por medio de una serie infinita, que es esta de aquí. A esta serie infinita que acabo de poner ahí se le llama serie de potencias centrada en x sub 0, y habitualmente no se la suele escribir así con todos los más aquí, todo. No se suele escribir así, sino que habitualmente se la suele escribir de esta forma. La suma desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x menos x sub 0 elevado a n. Bien, recapitulemos y vamos a entender exactamente qué es lo que significa que una función sea analítica. Bien, una función es analítica, vamos a repetir, en un cierto x sub 0 perteneciente al dominio de definición, cuando para valores muy cercanos a este x sub 0
muy cercanos a él, resulta que yo puedo sustituir o calcular el valor de la función no por la función, sino como una serie infinita de potencias, que es esta serie que está aquí puesto. Ese es el concepto de función analítica. Es decir, yo tengo una función cualquiera y en un punto digo que es analítica cuando para valores cercanos, muy cercanos a ese punto, la función la puedo sustituir por un polinomio de infinitos términos. ¿Qué tiene esto de positivo? Pues es obvio. Si yo puedo sustituir la función por un polinomio de infinitos términos y yo quiero integrar la función, integrar un polinomio siempre es mucho más fácil. Si yo quiero derivar la función, derivar un polinomio siempre es mucho más fácil. En este caso es un polinomio infinito. No se denomina, nadie habla de polinomios infinitos. Lo que hablamos habitualmente en matemáticas es de serie de potencias. Pero esta serie de potencias no es más que un polinomio con infinitos términos. Claro, si yo puedo derivar este polinomio o esta serie de potencias y puedo integrarla, pues esto es fantástico, porque entonces yo puedo derivar esta función f en un punto cercano a x sub 0, de tal forma que en vez de derivar la función o integrar la función, lo que hago es derivar la serie de potencias o integrar la serie de potencias. Esa es la idea. Pero claro, si esto ocurre, el problema que tenemos es el cálculo de estos a sub n, porque todo queda muy bonito si decir que tenemos que una función es analítica si podemos escribirla de esta forma. Pero claro, si yo no conozco lo que valen cada uno de esos términos a sub n, esto no me sirve absolutamente para nada. La función analítica la defino de esta forma, pero como no puedo calcularlos a sub n, esto es un sinsentido. Así que lo bueno es que yo pueda calcular esos a sub n. Pues vamos a intentar calcularlos. Bien, si una función es analítica, entonces podemos escribirla así. Vamos a escribirla y decimos una función analítica, vamos a poner analítica en x sub 0 que pertenece al dominio de definición, que le vamos a llamar a el dominio de definición de f en este caso. Bien, entonces, para puntos cercanos, acabo de decir, a x sub 0, lo puedo escribir por medio de una serie de potencias. Bien, vamos a calcular entonces todos estos a sub n. Todos los a sub n, estos de aquí. A ver cuánto valen, porque si lo calculo, tengo bastante ganado en este caso. Bien, vamos a empezar. Si esto es cierto, vamos a calcular lo que vale f de x sub 0. F de x sub 0, si yo sustituyo en la serie de potencias, será a desde n igual a 0 a infinito de a sub n, en este caso sería a sub n por x sub 0 menos x sub 0 elevado a n. Si esto lo sustituyo, resulta que me va a dar, no sé, es evidente que esto va a ser solamente a sub 0 más a sub 1 por x sub 0 menos x sub 0 más a sub 2 por x sub 0 menos x sub 0 al cuadrado y así sucesivamente. Todos estos valores son 0. Entonces este valor es sencillamente el primer término de la serie, este término de aquí, el primero. ¿Qué acabo de ver entonces? Que si una función es analítica, entonces el valor a sub 0, el primer término del polinomio infinito o de la serie de potencias, resulta que es su valor en x sub 0. Bien, ya tengo entonces cuál es el primer término. Vamos a intentar calcular el siguiente término, el a sub 1. Para eso vamos a utilizar la derivada. Vamos a coger la función, en este caso, vamos a suponer, y esto es mucho suponer, pero es cierto que se puede utilizar en estos casos, vamos a suponer que yo puedo derivar la serie de potencias. Entonces, si yo tengo que la función f de x, para valores, nuevamente digo, cercanos a x sub 0, para valores cercanos a f de x sub 0, lo puedo escribir como la serie de potencias a sub n por x menos x sub 0
elevado a n desde n igual a 0 a infinito, esto en realidad es a sub 0 más a sub 1 por x menos x sub 0 más a sub 2 por x menos x sub 0 al cuadrado, y voy a derivar. Calculo su derivada y la derivada resulta que me queda a sub 1, porque la derivada de a sub 0 vale 0, más 2 a sub 2, más 2 a sub 2, perdón, por x menos x sub 0, más 3 a sub 3 por x menos x sub 0 elevado a 2, más puntos suspensivos. Si yo ahora esto lo sustituyo, nuevamente el x lo sustituyo por x sub 0, porque esto se cumple siempre en el entorno este de aquí. Si yo en vez de coger un x cualquiera del entorno, cojo x sub 0, lo puedo hacer perfectamente, sustituyo el x sub 0 y lo que tengo es lo siguiente, que la primera derivada en x sub 0 es a sub 1 más 2 por a sub 2 por x sub 0 menos x sub 0 más puntos suspensivos. Y todos estos términos y los que aparecen ahí serán 0. Por tanto, esto es a sub 1. ¿Esto qué implica? Que el segundo término de la serie de potencias, que es a sub 1, es la derivada en x sub 0. Eso es lo que significa. Claro, ¿esto qué es lo que ocurre? Pues lo que está pasando entonces es que si una función es analítica en x sub 0, en un entorno muy cercano a x sub 0, la función para un punto muy cercano a x sub 0 tendría esta forma, ya que se puede escribir en serie de potencias. Sería a sub 0, pero a sub 0 ya lo hemos calculado, f de x sub 0, más a sub 1 por x menos x sub 0, pero a sub 1 ya lo hemos calculado, la primera derivada en x sub 0 por x menos x sub 0. Luego vendría a sub 2 por x menos x sub 0 al cuadrado. Luego vendría a sub 3 por x menos x sub 0 al cubo, y así sucesivamente. Bueno, vamos a calcular ahora a sub 2. Para calcular a sub 2 nos vamos a basar en este caso en la primera derivada que ya hemos calculado aquí. Y vamos a derivar esa. Entonces, al derivar la primera derivada, la derivada de a sub 1 me va a salir 0. La derivada de 2 a sub 2 por x menos x sub 0 me va a salir solamente 2 a sub 2. La derivada de 3 a sub 3 por x menos x sub 0 al cuadrado, el 2 pasará multiplicando y me quedará 3 por 2 por a sub 3, y así sucesivamente. Vamos a calcularlo, porque este procedimiento nos va a permitir calcular lo que vale, en este caso, a sub 2. Así que derivamos una segunda vez. Y ahora decimos, segunda derivada en x para valores cercanos a x sub 0, porque seguimos estando en el entorno x sub 0 menos delta, x sub 0 menos más delta, porque estamos suponiendo que la función es analítica en el punto x sub 0. Entonces, la segunda derivada en x sería 2 por a sub 2 más 3 por 2 por a sub 3 por x menos x sub 0 al cuadrado, perdón, sin cuadrado, más 4 por 3 por x menos x sub 0 al cuadrado, más 5 por 4 por x menos x sub 0 al cubo, más puntos suspensivos. Si yo sustituyo ahora el x, este x, por x sub 0, porque lo puedo hacer, ya que x está, como he dicho antes, en este entorno de aquí, lo sustituyo por x sub 0, y entonces, al sustituirlo, me quedaría que la segunda derivada en x sub 0 sería 2 por a sub 2 más, y todo lo que viene a continuación, 3 por 2 por a sub 3, me queda x sub 0 menos x sub 0 más, y todo lo que va a venir a continuación es 0. Luego esto solamente queda 2 por a sub 2. Se despeja y queda que a sub 2 es la segunda derivada en x sub 0 partido de 2. Ya hemos calculado a sub 0, hemos calculado a sub 1 y hemos calculado a sub 2. Podemos calcular ahora a sub 3. Vamos a ver cuál es la secuencia que sigue.
porque vamos a ver enseguida una cadencia y vamos a entender enseguida cómo se van calculando a sub 4, a sub 5, a sub 6. Vamos ahora a calcular a sub 3. Para calcular a sub 3 calculamos la tercera derivada. Bien, cogemos la segunda derivada que la tenemos ahí y vamos a calcular ahora la tercera derivada. Y luego nuevamente vamos a sustituir. En x sub 0 para calcular a sub 3. Así que empezaría así, diría tercera derivada. La tercera derivada en x sería 3 por 2 por a sub 3 más 4 por 3 por 2 por x menos x sub 0 más 5 por 4 por 3 por x menos x sub 0 al cuadrado más, si siguiera, sería 6 por 5 por 4 por x menos x sub 0 al cubo más puntos suspensivos. Sustituyo ahora la x por x sub 0 y tendría que la tercera derivada en x sub 0 nuevamente sería 3 por 2 por a sub 3, porque todos los valores que aparecen detrás, aquí, al sustituir la x por x sub 0 van a valer 0. Así que solo me quedaría 3 por 2 por a sub 3. Pero, fijaos, despejo a sub 3 y a sub 3 sería entonces la tercera derivada en x sub 0 dividido entre 3 factorial. Recordemos que el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, o sea, 3 por 2 es 3 factorial. Ya tenemos calculado a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Vamos a calcular el cuarto y vamos a ver ya la cadencia y lo vamos a generalizar a n. Vamos a hacerlo ahora, vamos a calcular la cuarta derivada. Bien, cuarta derivada. La cuarta derivada en x será 4 por 3 por 2 más 5 por 4 por 3 por 2 por x menos x sub 0 más 6 por 5 por 4 por 3 por x menos x sub 0 al cuadrado más puntos suspensivos. Volvemos a sustituir la x por x sub 0. La cuarta derivada en x sub 0 sería igual a... Perdón, aquí se me ha olvidado poner 4 por... Aquí falta, perdón, aquí falta a sub 4. Se me ha olvidado. Y aquí a sub 5 y aquí a sub 6. Se me ha olvidado, perdón. Se me ha olvidado. Aquí sería 4 por 3 por 2 por a sub 4, 5 por 4 por 3 por a sub 5, 6 por 5 por 4 por a sub 6, y así sucesivamente. Entonces aquí me quedaría 4 por 3 por 2 por a sub 4. La cuarta derivada sería entonces 4 por 3 por 2. Quedaría 4 por 3 por 2 por a sub 4. Y todo lo demás valdría 0. Bien, despejamos y entonces a sub 4 sería igual a la cuarta derivada en x sub 0 dividido entre 4 factorial. Claro, si lo hacemos para 5, nos saldría la quinta derivada en x sub 0 partido de 5 factorial. Para 6, la sexta derivada en x sub 0 partido de 6 factorial. ¿Qué es lo que significa esto al final? Pues significa lo siguiente, que si la función f es analítica en x igual a x sub 0, que pertenece al dominio de definición que podemos llamar A, entonces existe un entorno, cierto entorno delta, mayor que 0, de tal forma que para todo x que pertenezca a ese entorno, es decir, para todo x cercano a x sub 0, que pertenece al entorno de x sub 0 más delta, menos delta, perdón, aquí, y x sub 0 más delta, para todo entorno para todo x que pertenece a ese entorno, lo voy a escribir bien porque no está bien escrito, sería x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta, para todo entorno, para todo x que pertenece a ese entorno, resultaría lo siguiente: la función f se podría escribir como una serie de potencias en la cual, ya sabemos que sería de esta forma en principio, con unos cierto a sub n por x menos x sub 0 elevado a n, pero los a sub n ya los he calculado, tienen que ser de esta forma, desde 0 a infinito, de, en este caso, la derivada enésima en x sub 0
partido de n factorial por x menos x sub 0 elevado a. Bueno, pues si una función entonces es analítica, una función real de variable real, si una función es analítica, entonces una función analítica en un cierto punto x sub 0 se puede escribir por medio de una serie de potencias centrada en 0, o por medio, si se quiere definir, de un polinomio infinito como centrado en 0, en el que hay unas potencias de la forma x menos x sub 0. Esta es la definición, no sería la definición, pero esta es la consecuencia de que una función sea analítica en un punto. Bueno, pues si yo esta serie infinita que está aquí, que se le llama la serie de Taylor, la corto en un sitio, es decir, yo sí tengo que operar con una función, yo no puedo calcular infinitas derivadas para calcular los infinitos términos que están aquí. Pero yo sí puedo calcular un número finito de derivadas, es decir, puedo calcular 10, 15, 20 derivadas. Bien, pues ocurre lo siguiente. Si yo calculo un número finito de derivadas, vamos a suponer que llego hasta un cierto n sub 0, entonces yo podría escribir lo siguiente. La función f de x, que es analítica en x sub 0, y entonces en un entorno cercano a x sub 0, un x cercano a este x sub 0, yo podría escribir que esta función sería la suma, en este caso, desde 0 hasta un cierto, vamos a poner, antes dije n de 0, antes dije n, vamos a poner hasta un cierto k de la derivada enésima en esta x sub 0 partido de n factorial más x menos x sub 0 elevado a n. Y luego lo que falta, es decir, aquí solo estoy sumando k términos. Luego lo restante lo podría llamar el resto de orden k centrado en x sub 0 de x. Es decir, es lo que le falta a la serie de potencias, porque esta serie de potencias la he cortado en un punto. Lo que queda de ahí hasta el infinito, que hay infinitos términos más, le voy a llamar el resto, en este caso, le voy a llamar el resto de orden k centrado en x sub 0 para x. Pues bien, a este polinomio de aquí, lo voy a poner mejor, a este polinomio de aquí, que empieza en 0, que empieza en un primer término independiente y tiene orden k, en este caso, tiene grado k, a este polinomio de aquí se le llama el polinomio de Taylor de la función f centrado en x sub 0 de grado, en este caso k, porque n ha empezado en 0 y acaba en k. Fijaos entonces cuál es la relación que existe entre el polinomio de Taylor y la función y una función analítica. El polinomio de Taylor lo que hace, el polinomio de Taylor, que empezaba aquí, yo lo definía aquí, el polinomio de Taylor lo que hace es aproximar a una función de tipo analítico. Claro, uno puede decir, este polinomio que yo acabo de poner aquí, este polinomio es el polinomio de Taylor y se acerca a la función. Se acerca a la función si la función es analítica. Si la función no es analítica, este polinomio puede no llegar a acercarse. Es decir, para que nosotros podamos afirmar que yo puedo sustituir con una cierta garantía el valor de la función solamente por este polinomio, olvidándome del resto, este resto tiene que ser muy pequeñito para que yo pueda afirmar que el valor de la función, el valor de la f en un cierto x cercano a x sub 0 es muy cercano al valor de este polinomio. Para que eso ocurra es necesario que este resto, el resto de orden k, para que esto ocurra es necesario que el resto de orden k, voy a quitar esto, es necesario que el resto de orden k centrado en x sub 0 para un valor x tienda a 0 cuando k se vaya a infinito. Es decir, que ese resto sea muy pequeñito, cada vez más pequeñito. De esa forma yo estaré aproximando la función f por medio de una serie
de potencias. Mejor dicho, perdón, por medio de un polinomio al que se denomina polinomio de Taylor. Esa es la idea. Esa es la forma de conjugar el polinomio de Taylor y las funciones analíticas. Se pueden poner muchos ejemplos. Yo voy a poner solamente uno, que es un ejemplo típico de la función casi analítica por excelencia, que es, vamos a calcular en este caso, el polinomio de Taylor de grado n en general, de la función en este caso, vamos a poner un ejemplo, y voy a calcular el polinomio de Taylor de la función f de x igual a e elevado a x. Es la función exponencial por excelencia. Esta función es analítica. Esta función f está definida en este caso de los reales a los reales. Su dominio de definición son todos los reales, pero es que además es analítica en todo su dominio de definición, es analítica en cualquier punto. Vamos a coger entonces un punto cualquiera de la función. Vamos a coger un punto cualquiera en la que sea analítica. El punto que nos parece más interesante para coger, vamos a coger, en este caso vamos a coger el punto x sub 0 igual a 0. Bien, si cogemos el punto x sub 0 igual a 0, entonces, como esta función es analítica en el punto x sub 0 igual a 0, entonces, para todo x cercano, bueno, lo vamos a poner mejor escrito para no liar a nadie, cercano, para todo x cercano a x sub 0, es decir, en 0 menos delta, 0 más delta, que es el intervalo menos delta delta, es decir, para todo x cercano a 0, se puede decir que esta función f de x, que es igual a e elevado a x, es la suma infinita desde n igual a 0 hasta infinito de unos ciertos a su n por x menos x sub 0 elevado a n. Como x sub 0 lo hemos tomado como 0, sería la suma infinita desde 0 hasta infinito de a sub n por x elevado a n. ¿Cuánto valía cada a sub n de estos? Los hemos calculado ya. Antes calculamos que cada uno de estos a sub n, eran, en este caso, la derivada enésima de la función en el punto x sub 0 partido de n factorial. Como x sub 0 lo he tomado como 0, que lo tengo aquí, sería la derivada enésima en 0 partido de n factorial. Pero yo la función f la conozco y la derivada enésima de la función f es la misma, porque la primera derivada de elevado a x es elevado a x, la segunda también, y la enésima también. Entonces, ¿cuánto vale la derivada enésima en 0? Elevado a 0, que vale 1. Y esto es para todo n. Por tanto, esto es 1 partido de n factorial. Por tanto, la suma esta me quedaría desde n igual a 0 a infinito de 1 partido de n factorial por x elevado a n. ¿A qué hemos llegado entonces? A que la función e elevado a x, que es analítica en este caso en todo su dominio de definición, en particular en el punto x sub 0 igual a 0, pues en un entorno, que va a ser un entorno grandísimo en este caso, pero bueno, en un entorno se puede afirmar que la función f de x, o sea, e elevado a x, es igual a la suma desde n igual a 0 a infinito de 1 partido de n factorial por x elevado a n. Esto es lo que ocurre. Esta es la serie infinita. Si yo considero solamente el polinomio de Taylor, si quiero calcular en este caso solamente el polinomio de Taylor, de grado, vamos a poner 5, pues sería este. En este caso sería 1 partido de 0 factorial es 1, así que sería 1 más 1 partido de 1 factorial, que es 1 por x, 1 más x, más 1 partido de 2 por x al cuadrado, más 1 partido de 3 factorial por x al cubo, más 1 partido de 4 factorial por x a la cuarta, más 1 partido de 5 factorial por x a la quinta. Y este sería el polinomio de Taylor de grado 5 de la función e elevado a x. Lo curioso de todo esto es lo siguiente.
Y es lo más sorprendente de todo. Y es que, si esto es cierto, que lo es, si esto es cierto, que e elevado a x se puede escribir de esa forma, lo acabamos de ver, bueno, estoy afirmando que la función elevado a x es una función analítica, y eso es una cosa que lo estoy diciendo sin demostrar, pero vamos a suponer que es cierto que la función elevado a x efectivamente es una función analítica, entonces la tenemos de esta forma escrita en serie de potencias. Fijaos a lo que se puede llegar solamente con esta afirmación. ¿Cuánto vale entonces, en este caso, el 1? Por ejemplo, ¿cuánto sería e elevado a 0? E elevado a 0 es igual a 1. Si e elevado a 0, si e elevado a 0 es igual a 1, sustituyendo sería la suma desde n igual a 0 a infinito de 1. No, en este caso no vale, no parece un buen ejemplo en este caso. Vamos a poner otro, porque este no parece un buen ejemplo. Vamos a coger este. E elevado a 1 sería e. Pues e en este caso sería la suma desde n igual a 0 a infinito de 1 partido por n factorial por 1 elevado a n. Es decir, la suma desde n igual a 0 a infinito de 1 partido de n factorial. Claro, hemos encontrado otra forma de poder definir e. El número e en realidad no es más que la suma desde n igual a 0 a infinito de esta serie de 1 partido de n factorial. Si alguno recuerda, e se puede definir de otras muchas formas. Una de ellas es esta. E se puede definir también como el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido de n elevado a n. Bueno, pues ya tenemos otra forma de poder definir n por medio de una serie de potencias. Bien, lo más importante de todo esto es entender que el polinomio de Taylor, el que tengo aquí puesto, el polinomio de Taylor, este de aquí, de grado 5, de grado 6 o de grado 7, que lo tengo aquí definido, este que está aquí puesto, el polinomio de Taylor, este de aquí, este polinomio se ajusta, se acerca a la función en un entorno de un cierto punto en el cual la función es analítica. Cuanto mayor sea el polinomio de Taylor, cuanto más de mayor grado tenga, más cercano estará. De tal forma que yo podría sustituir, si me interesara, el valor de la función por el valor de ese polinomio, siempre que yo controlara que el resto se acerca bastante a 0. Bueno, no sé si ha quedado claro todo, porque lo cierto es que son demasiados datos y la relación entre las funciones analíticas, el polinomio de Taylor, el teorema de Taylor, porque acabo de introducir aquí sin demostrar el teorema de Taylor, que dice, el teorema de Taylor dice que una función es analítica cuando se puede derivar infinitas veces. Aquí estáis viendo que yo necesito derivar infinitas veces, o muchas veces, en este caso infinitas, para calcular los sucesivos a sub n. Pero además de todo eso, aparte de decir que necesito derivarlo infinitas veces, el resto que acabo de decir aquí, que aparece por aquí abajo, este resto que está aquí, este resto es necesario, es necesario que se acerque a 0, como aquí lo digo, cuando k en este caso tiende a infinito, porque es la única forma de poder garantizar que el polinomio de Taylor que está aquí definido se acerca a la función, se acerca al valor de f de x cuando aumentamos el polinomio, cuando aumentamos la gradación, en este caso cuando el grado del polinomio es cada vez más grande. Y con esto ya prácticamente acabo el vídeo. El cálculo del polinomio de Taylor no es más que seguir las fórmulas correspondientes. Cada a sub n se calcula de esta forma que viene aquí. A sub n no es más que la derivada enésima en el punto en el cual se considera analítica la función, partido de n factorial. Siguiendo esa pauta se calcula perfectamente el polinomio de Taylor. El resto de Taylor, el resto que he dicho yo antes, que aparecía por aquí, este resto tiene varias formas de definirse. Existe el resto de Cauchy, existen otros restos distintos, pero lo importante para que todo funcione, lo importante de este resto es que tienda a 0 cuando
el polinomio lo hagamos cada vez más grande. Bueno, pues espero que no haya habido muchas dudas, y si las ha habido, que es perfectamente posible, porque he intentado hacerlo lo más didáctico posible, pero a veces hablar de matemáticas a este nivel, por muy didáctico que se intente, y por muy divertido que uno lo haga, pues es imposible, porque son matemáticas y hay que seguir con números y letras. Y bueno, si alguien tiene alguna duda, pues me lo puede escribir en el post o mandarme un correo, etcétera. Bueno, un saludo y espero que os haya gustado.